tal? ¿Cómo va? Vamos con la última clase y una de las más importantes, que es la de antibiótico-terapia. Si bien vamos a hablar de antibióticos principalmente, también les voy a hablar un poco sobre otros tratamientos que están relacionados con la terapéutica, como son tratamientos con antifúngicos y con antivirales, ¿sí? Pero principalmente vamos a hablar de los antibióticos dentro de la gama de los antibióticos, los más comunes, los que más vamos a encontrar en los tratamientos. Que comencemos. Bien, la primer gran familia de antibióticos van a ser los betalactámicos. Y voy a hacer otra aclaración. El orden en el que están presentados los antibióticos son del mínimo espectro al de más amplio espectro. Sea, cuanto más vamos pasando, más grande es el espectro, más bichos van a caer dentro de su espectro de acción, por lo tanto, más fuerte va a ser el antibiótico. Es como si empezamos a tratar la infección con una gomera o con piedritas y terminamos tirando una bomba atómica a ese nivel. A su vez, a medida que van aumentando el espectro de acción, más graves van a ser los efectos adversos como. Dicho esta pequeña aclaración, espero que se haya entendido. Arrancamos con la primera gran familia, que son los beta-lactámicos. ¿Qué engloban los beta-lactámicos? A las penicilinas y sus derivados. Y dentro de las penicilinas tenemos a la propia penicilina, a los inhibidores de la beta-lactamasa y a los carbapenems. También dentro de los beta-lactámicos tenemos a las cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Todos estos engloban a los beta-lactámicos. Arranquemos con las penicilinas. Tenemos las penicilinas naturales, con la penicilina G, que puede ser sódica, potásica, la penicilina G benzatina, laboratorios Vago, que nos acompañan el día de hoy también, laboratorios Richet con la penicilina sódica. Lo que tiene bueno la penicilina inyectable intramuscular de Vago es que el solvente es lidocaína, así que no duele tanto cuando se administra en forma intramuscular. Si no, el paciente siempre refiere que le estás inyectando vidrio molido con resina. Así han dicho, nunca lo he probado. Después tenemos las penicilinas de amplio espectro, que están la ampicilina y la amoxicilina. Ampicilina, Ramers con la amoxicilina de 500. Y las que presentan a su vez actividad antipseudomona, como la piperacilina. Primer al gran parate. Amoxicilina, piperacilina, ampicilina son nombres que tienen que sonar, porque son los antibióticos más comunes que vamos a encontrar en cualquier servicio. Pero fíjense en este detalle, son todas penicilinas. Yo estoy hablando de amoxicilina, ampicilina, piperacilina. Por lo tanto, todo lo que termina o tiene sufijo silina es una penicilina, ¿sí? Ampicilina, amoxicilina, piperacilina, son todas penicilinas. Asociados a las penicilinas están los inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué son los inhibidores de la beta-lactamasa? Cuando se empezó el tratamiento con penicilinas, lo que hace el grupo químico que tiene acción es el anillo beta-lactámico. Las bacterias generaron una resistencia, empezaron a sintetizar enzimas que destruyen al anillo beta-lactámico, conocido como beta-lactamasa. Entonces, para contrarrestar esa acción de resistencia, se desarrollaron los inhibidores de las beta-lactamasas, que son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Entonces, para que el tratamiento con penicilina sea realmente efectivo, se asocia a una penicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa. Y así surgen la amoxicilina con el ácido clavulánico, conocido Optamox, del laboratorio Remers, la ampicilina con el sulbactam o ampicilvi y
la pipericilina, tazobactam y el bien querido y odiado pipertazo. Bien, siguiendo con la familia de las penicilinas, tenemos a los carbapenems, imipenem, meropenem, imipenem, meropenem, carbapenems. Terminan igual, son iguales. Los principales efectos adversos que van a tener los carbapenems son efectos gástricos más relacionados con la velocidad de la administración, náuseas, vómitos, dispepsia, malestares abdominales y si se administran dosis altas y a muy rápida velocidad, puede llegar a provocar convulsiones. Bien, la farmacocinética de la penicilina en los derivados. Distribución llega hasta el líquido pleural, el pericardio, el líquido sinovial, atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto se pueden dar en un caso de meningitis, pasan la barrera placentaria, se utilizan durante el embarazo, pero bajo supervisión médica, son eliminados por orina sin metabolizar, salvo la ampicilina y la piperacilina, que son metabolizados y eliminados por bilis. Los cuidados de enfermería relacionados en todas las penicilinas y derivados es el control cuidadoso del paciente, controlar la reacción alérgica durante 30 minutos. Detalle no menor, hay pacientes que son alérgicos a la penicilina y esa alergia es hereditaria. Mamá, papá, tío, abuelo fue alérgico a la penicilina, es muy probable que nosotros también lo seamos en mayor o menor medida. Por eso siempre conviene hacerse un test de alergia a la penicilina. En el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, hay otro tipo de antibióticos que vamos a ver que se administran en ese caso. Entonces, un control de reacción alérgica durante 30 minutos, un control de signos vitales, electrolitos y función renal, control cardíaco con un electro, y controlar la respuesta al tratamiento. Si tiene una infección con penicilina, tengo que fijarme que en un tiempo prolongado de tiempo que le dé efecto el tratamiento, la fiebre tiene que desaparecer, el apetito tiene que aumentar y los síntomas tienen que ir mejorando. Atención porque la penicilina y los derivados se excretan por leche materna y puede llegar a interferir en pacientes anticoagulados provocando sangrados. Pendiven, la penicilina. La penicilina, el pendiven, puedes encontrarlo de 1, 2, 2,4 o 3 millones, que lo decir penicilina de 1 millón, 2 millones, 2 millones 400 o 3 millones. Atención, la penicilina no se debe mezclar con aminoglucósidos, por lo menos tienen que estar separados 1 hora. Los aminoglucósidos son otro tipo de antibióticos. Tienen que estar separados por 1 hora porque ocurre inactivación. Y la penicilina es categoría B del embarazo, se excreta por leche materna y pasa la. Bien, seguimos. Último miembro de la familia de las penicilinas y derivados, las cefalosporinas. De primera generación, la cefalotina, la cefalexina. Cefalotina o la cefalexina. De segunda generación, la cefuroxima. De tercera generación, tengo la ceftriaxona y la ceftacidima. La ceftriaxona es el hijo querido Cantex. Ceftacidima también es buena opción. Y de cuarta generación tenemos la cefepima. De vuelta, son cefalosporinas. Y la primera generación es cefalotina, cefalexina, cefuroxima. De tercera generación tengo la ceftriaxona, la ceftacidima. De cuarta generación la cefepima. El tema de las generaciones es en el orden en que fueron descubiertos los antibióticos. Hace relación a eso. Pero fíjense, todas empiezan con el sufijo cef. Por lo tanto, si todo empieza con cef, es una cefalosporina. En la farmacocinética de las cefalosporinas, su administración y absorción vía oral es cerca del 90%, es bien, tienen que estar lejos de las comidas. La vía de elección es la parenteral, ya que con vía oral es muy irregular su absorción.
Pasan mal la barrera hematoencefálica, no se utilizan las cefalosporinas en meningitis, como excepción las cefuroxima y las de tercera generación, que pasan la barrera hematoencefálica, pero por lo general no están indicadas. El metabolismo y la eliminación, las cefalosporinas originan metabolitos activos con una acción sinérgica, lo que aumenta el intervalo de administración, o sea, cada vez que es metabolizada las cefalosporinas, los mismos metabolitos continúan teniendo efecto antibiótico, por lo tanto, no es necesario tomar tan seguido. Se eliminan por orina, algunos por bilis, como la ceftriaxona. La atención de enfermería, ojo con las cefalosporinas y los anticoagulantes orales, pueden llegar a provocar déficit en la absorción de vitamina K. Con los diuréticos, incrementa la nefrotoxicidad propia de las cefalosporinas. Con aminoglucósidos son sinérgicos, potencian la acción entre ellos. Rifampicina, tetraciclina, cicloramfenicol tienen efecto antagonista, ¿sí? Después vamos a ver qué son estos antibióticos. Y siempre en la atención de enfermería, el control cuidadoso del paciente, valorar los trastornos de coagulación, precisamente por si está tomando anticoagulantes orales o alteraciones en la caja de coagulación, control de función renal y hepática, metabolismo hepático, vía eliminación renal, por lo tanto el paciente bajo tratamiento con antibióticos debe estar en balance. Se debe ajustar la dosis según el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, prudencia en el embarazo y lactancia, y el ejemplo más común, la ceftriaxona, que es el referido a Cantex, es categoría B del embarazo. Bien, pasamos a otra familia. Tenemos los macrólidos. Son bacteriostáticos de medio espectro. Primera aclaración, ¿qué significa bacteriostático? Bacteriostático es aquel que altera el medio para evitar que las bacterias se puedan seguir reproduciendo. Bactericida quiere decir que destruye las bacterias. Entonces, los macrólidos son un bacteriostático de medio espectro, pasan mal la barrera hematoencefálica. Los macrólidos son aquellos que están indicados en pacientes alérgicos a la penicilina. Los macrólidos penetran en los leucocitos por difusión pasiva, pasan a saliva, secreciones bronquiales, leche materna y atraviesan la placenta. Y según la composición química tenemos macrólidos de 14 anillos, como la eritromicina, la claritromicina, de 15 anillos, como la acitromicina, y de 16 anillos, como la espiramicina. De vuelta, ¿en qué terminan todos? En micina. Todo macróleo termina en micina. Eritromicina, claritromicina, acitromicina, espiramicina. Todos los que tengan el sufijo micina, todo que termina en micina es un macrólido. Acciones de enfermería es de vuelta, es el control cuidadoso del paciente, valorar la presencia de alguna infección respiratoria, digestiva, cutánea, en tejidos blandos, antecedentes cardíacos, porque ahí existe riesgo de exacerbación de los antecedentes cardíacos, sobre todo las arritmias, control de enzimas hepáticas, porque provocan una ligera hepatitis, valorar antecedentes de hipersensibilidad, informar la presencia de erupciones, como efecto adverso puede llegar a ocurrir, raro puede llegar a ocurrir, no administrar a pacientes con afección hepática grave, prudencia en embarazadas y lactantes, la paciente que reciben ciclosporina, ojo porque se produce nefrotoxicidad cuando se administran con estos antibióticos. Y el control de la paciente con warfarina porque interfiere en el metabolismo de la warfarina, alterando la coagulación del paciente. Seguimos con las quinolonas. Siguiente familia, las quinolonas. De primera generación, el ácido analítico. De segunda generación,
la ciprofloxacina, la norfloxacina. De tercera generación, la levofloxacina. De cuarta generación, la gemifloxacina. De vuelta, quinolona, sacando las de primera generación. Todas las demás, la ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina y gemifloxacina, terminan todas en floxacina. Todo lo que termina en floxacina es una quinolona. Las acciones de enfermería relacionadas van a ser el control cuidadoso del paciente, valorar la aparición de las alergias, control de glóbulos blancos, prudencia en pacientes con epilepsia, arteriosclerosis cerebral, porque existe riesgo de toxicidad del sistema nervioso central, control de pacientes con disfunción hepática y renal, son mejor toleradas con el estómago vacío, y los antiácidos y sulfato de hierro disminuye la absorción. Vigilar la coagulación, sobre todo el paciente que está recibiendo warfarina. Paciente está en balance estricto, es nefrotóxico, por lo tanto tengo que informar. Valores menores a 1 litro en 24 horas. Beber agua para disminuir el riesgo de cristaluria. Interrumpir en caso de hipersensibilidad y pueden llegar a producir mareo y vértigo. Por lo tanto, se le sugiere al paciente que no realice tareas peligrosas. Bien, hasta acá arrancamos con la primera parte de los antibióticos, que son más o menos amables y bonitos. Ahora vamos con los antibióticos de amplio espectro, principalmente a las tetraciclinas y al cloranfenicol. Las tetraciclinas son bacteriostáticos que tenemos de acción corta a la tetraciclina, de acción intermedia a la metaciclina, de acción larga a la doxiciclina. Por lo tanto, tetraciclina, metaciclina, doxiciclina, todo lo que termina en ciclina es una tetraciclina. Detalle importante, las tetraciclinas tienen capacidad quelante de iones metálicos. Creo que se los había comentado en un momento, pero se los recuerdo. La capacidad quelante significa que la molécula antibiótico actúa como un imán, atrayendo iones metálicos de la sangre, empezando a formar quelitos, que son pequeños acúmulos de estos iones metálicos, que empiezan a acumularse, formar quelitos cada vez más grandes y con un golpe de presión pueden llegar a perforar un vaso, perdón, y provocar una hemorragia. Aumentas tetraciclinas, aumentas en concentración en hígado, bilis, pulmón, riñón, orina y próstata. Quiere decir que son de amplio espectro, se distribuyen en varios lugares. Atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta. Y de vuelta, con las tetraciclinas, las acciones de enfermería van a estar siempre orientadas al control del paciente, valorar la existencia previa de acné, sífilis, infección urinaria, el control de la temperatura corporal como parte del tratamiento, cuidados higiénicos de la boca y el periné. Lo que tienen las tetraciclinas es que alteran el pH de muchas de las mucosas y eso favorece que aparezca infecciones oportunistas, como por ejemplo la de Cándida, que es un hongo. Producen fotosensibilidad, en el caso del paciente cuando es expuesto a la luz del sol puede sentir sensación de hormigueo o quemazón en la piel y provocan alteraciones hepáticas o renales por la vía metabólica y de eliminación. Al paciente se le tiene que explicar cuál es el objetivo del tratamiento, por qué tanto tiempo, por qué es antibiótico, explicarle por qué le voy a hacer el control de los signos vitales de forma constante, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación. Es importante conocer patologías previas y tratamientos previos
Y como principal efecto secundario, las tetraciclinas reducen el efecto de los anticonceptivos y potencian el efecto de los anticoagulantes orales. Están contraindicadas en el embarazo y la lactancia, las tetraciclinas. Con respecto al cloranfenicol, es un bacteriostático, igual que las tetraciclinas. Sus acciones farmacológicas son similares a las tetraciclinas. Las acciones de enfermería son iguales a las tetraciclinas. La farmacocinética del cloranfenicol presenta algunas diferencias. Se absorbe a través de cualquier vía. Intramuscular es impredecible cuánto del antibiótico es absorbido y no se recomienda. Presenta metabolización hepática y se elimina por orina. Atraviesa la barrera hematoencefálica, la placenta y llega hasta el humor acuoso y vítreo al líquido sinovial, pleural y peritoneal. El cloranfenicol es de mayor espectro que las tetraciclinas, llega a lugares más allá que las tetraciclinas. Entiéndase que el humor vítreo, el humor acuoso y el humor vítreo está dentro del ojo. Hasta ese lugar llega el antibiótico, ¿sí? Hasta ese lugar llega el cloranfenicol, llega hasta dentro del ojo. Líquido sinovial, pleural y peritoneal. Vamos con los aminoglucósidos, más amplio espectro, ¿sí? Seguimos otra familia, los aminoglucósidos. De grupo 1 tengo a la streptomicina. Del grupo 2 tengo a la gentamicina y a la amikacina. Del grupo 3 tengo a la neomicina. Y del grupo 4 tengo a la streptomicina. Streptomicina, gentamicina, amikacina, neomicina y streptomicina. Todo lo que termina en micina es un aminoglucósido. Aminoglucósido termina en micina. Streptomicina, gentamicina, neomicina, streptomicina. Amikacina también. ¿Sí? Todo lo que termina en micina es un aminoglucósido. No es recomendable administrarlo por vía oral, ya que no se degrada en el intestino. No presenta buena acción tópica ni neutral ni oftálmica. Siempre lo más ideal es la endovenosa o la intramuscular, pero debido a que la intramuscular es muy dolorosa, se sigue prefiriendo siempre la vía endovenosa. Se excretan a nivel renal y depende mucho de la función renal, metabolismo hepático y eliminación renal. Atraviesan mal la barrera hematoencefálica, pero sí atraviesan la placenta y pueden llegar a provocar sordera fetal, ya que se acumulan en el oído y en el riñón del bebé. Las principales interacciones con furosemida aumentan la ototoxicidad. Con la vancomicina y el cisplatino aumenta la nefrotoxicidad. Con verapamilo disminuye la nefrotoxicidad y con los betalactámicos y la piperacilina se inactivan entre sí. Bien, seguimos. Clindamicina. La clindamicina es otro gran fármaco, otra familia, en realidad no otra familia, es otro un antibiótico de más amplio espectro todavía. Termina en micina, pero es excepción a la regla, la clindamicina. Se absorbe muy bien vía oral, difunde mal el sistema nervioso central, atraviesa la placenta, se excreta en leche materna, se metaboliza en hígado y se elimina vía biliar la clindamicina, y la clindamicina no se elimina por diálisis ni por hemodiálisis. Las acciones de enfermería de la clindamicina es vuelta el control cuidadoso del paciente, presencia de infecciones previas, antecedentes
cardíacos, preservación de los cardíacos, control de enzimas hepáticas, valorar antecedentes de hipersensibilidad o alergia, e informar la presencia de erupción. Bien, sulfamidas. Ya estamos hablando acá de que les estoy tirando artillería pesada. Al paciente ya la infección es tan grande, tan severa que presenta resistencia a todo lo anterior. Tengo que sacar realmente la artillería pesada, que son las sulfamidas. Tenemos las de, según la vía metabólica y el tiempo de eliminación, tenemos de eliminación rápida, como la sulfadimina, que tarda menos de entre 4 a 7 horas de eliminarse. Las de eliminación media, el sulfametaxol. El sulfametaxol se suele combinar con la trimetropina para formar el Bactrim forte. Si encuentran solamente la del sulfametaxol, es Bactrim. Si se combina con trimetropina, es Bactrim forte, más amplio espectro. Tiene un tiempo entre 11 a 24 horas de eliminación. Las de eliminación lenta, la sulfadoxina, que tarda más de 60 horas en administrarse. Las que presentan acción intestinal, como la sulfasalina, y de uso tópico, como el sulfamilón, perdón. De vuelta, sulfamida tiene el sufijo sul. Todo lo que empieza con sulfa, sulfadimina, sulfametoxazol, sulfadoxina, sulfasacina y sulfamilón. Todo lo que empieza con sulfa es una sulfamida. De vuelta, la más común es la sulfametroxol con trimetropina, Bactrim forte. Existe resistencia a las sulfamidas, sobre todo cuando tengo tratamiento con una infección por plásmidos, pero lo que tiene bueno es que no es cruzada con otros antibióticos. Tolera, las sulfamidas toleran la acción de otros antibióticos. Se debe interrumpir el tratamiento con sulfamidas en caso de hepatitis, hipersensibilidad, mielodepresión y cristaluria. La farmacocinética de las sulfamidas son bien toleradas vía oral, se absorben muy bien vía oral, se eliminan vía renal, atraviesan la barrera hematoencefálica, desplaza a los hipoglucemiantes, quiere decir que la paciente con tratamiento de hipoglucemiante oral que recibe sulfamida no va a tener esa protección hipoglucemiante. Están contraindicados en embarazo y lactancia porque atraviesan la placenta y alteran la bilirrubina fetal. Los principales efectos adversos de las sulfamidas son náuseas, vómitos, hepatitis, anorexia y alto riesgo de cristaluria, formar cristales en orina. Las acciones de enfermería van a estar orientadas a un control cuidadoso del paciente, a evitar la exposición solar, paciente balance estricto, si tengo riesgo de formar cristales en la orina, paciente tiene que estar en balance. Se debe informar la presencia de calambres, dolores abdominales, presencia de un rash cutáneo y sobre todo la presencia de hematuria, disnea o fiebre. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de un aspecto importante en lo que es el tratamiento antibiótico, que es la educación del paciente. Se le debe explicar los objetivos del tratamiento, las razones por qué les estoy controlando los signos vitales y en el orden que se lo estoy haciendo. Es importante que nos cuente qué patologías previas tuvo, qué internaciones tuvo, qué antecedentes clínicos de relevancia presenta. Explicarle por qué es importante que tome el tratamiento completo. Porque cuando tengo un paciente con infección y empieza a recibir antibióticos,
que tiene que ir un implante 7 días, 10 días, al día cuarto o quinto día el paciente ya se siente bien y suspende el tratamiento porque total ya me siento bien y no explicar el motivo por el cual tiene que tomar el tratamiento completo por más que los síntomas ya hayan desaparecido. Enseñarle al paciente y a la familia a que detecte los posibles efectos secundarios y nos avise para actuar en consecuencia. Y con respecto a las penicilinas, se recomienda tomar antibióticos con las comidas, con abundante agua, 1 hora antes o 1 hora o 2 horas después de las comidas. Y en el caso de las penicilinas, se informa la aparición de erupción cutánea, calambres abdominales o gástricos, sensibilidad abdominal, rara vez convulsiones o un descenso de la diuresis sin diarrea acuosa o sanguinolenta. Con las cefalosporinas se debe evitar el consumo de alcohol, al igual que con todo antibiótico, pero en especial con las cefalosporinas se evita el consumo de alcohol y consumir los productos lácteos, precisamente por esta capacidad quelante. Informar la aparición de diarrea, síntomas gripales, perdón, alteraciones cutáneas, convulsiones, baja diuresis, disuria o anuria, pérdida auditiva, dificultades para respirar, disnea, cansancio o debilidad. Con respecto a los macrólidos, no tomarlos con jugo de frutas, en especial con jugo de pomelo. Informar la aparición de instrucciones de rash, picor, urticaria, disnea, coluria, acolia e ictericia. Si presenta coluria, acolia e ictericia, el paciente está desarrollando una hepatitis gigante por culpa de los macrólidos, ¿sí? Y suspender de forma inmediata. Con respecto a las quinolonas, usar anteojos de sol, evitar la exposición a la luz directa precisamente por la fotosensibilidad que produce. Informar en el caso de dolor de inflamación tendinosa, pacientes, episodios de psicosis o confusión. Con las tetraciclinas, evitar los lácteos, el hierro, los laxantes, los antiácidos. Esperar 2 horas para ingerir los hipolipemiantes. E informar en caso de dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, cambios visuales y piel amarilla, ictericia. Con respecto a los aminoglucósidos, se deben hacer pruebas regulares de la función vestibular y renal, ya que al ser autotóxicos puede afectar el equilibrio del paciente, provocar trastornos de la marcha, aumentar el consumo de líquidos, pacientes en balance estricto, e informar la aparición de acúfenos, pérdida de hueso auditiva, dolor de cabeza persistente, náuseas o vértigo. De vuelta, al afectar el octavo par, va a afectar tanto la parte de equilibrio como la parte de audición. Se le pruebas al paciente de que no está perdiendo su capacidad auditiva, su coordinación motora, porque una vez que se pierde no se recupera. Entonces, va a actuar en tiempo y en consecuencia. Bien, vamos con los últimos, que son los antituberculosos. Y en el tratamiento de la tuberculosis, si bien la vimos en la parte respiratoria, la traemos de vuelta acá porque vamos a desarrollar un poquito más los antibióticos de la tuberculosis y ahora vamos a ubicarlos a qué familia pertenece cada uno. Entonces tenemos clasificación, los antibióticos antituberculosos. De primera línea tenemos la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la streptomicina. Estos cuatro son los de primera línea. Después se combinan con la amikacina y con la ciprofloxacina. La isoniazida, repasando entonces la isoniazida. Es un bactericida en bacilos en crecimiento y tiene acción bacteriostática en los bacilos en reposo. Su acción farmacológica está en las micobacterias intra y extracelulares. Se presenta la resistencia a la isoniazida si está sola. Si está tomando solo isoniazida, es más fácil que el bicho genere resistencia. La farmacocinética es preferiblemente administrarlo vía oral, llega al líquido cefalorraquídeo, atraviesa la placenta y penetra en lesiones tuberculosas, se metaboliza en hígado y se elimina por riñón. Los principales efectos adversos de la isoniazida son alteraciones del nervioso central y periférico,
trastornos gastrointestinales y alteraciones hepáticas, erupciones cutáneas, fiebre y trastornos hematológicos. La isoniazida puede llegar a provocar hepatitis. Bien, siguiente. La rifampicina es de amplio espectro, es un bactericida que inhibe la síntesis de ARN bacterial, actúa en las micobacterias intra y extracelulares. De vuelta, si solo está con rifampicina es más fácil que aparezca la resistencia. Vía oral sigue siendo la mejor elección. Llega líquido cefalorraquídeo y penetra las lesiones tuberculosas. Se metaboliza en hígado y se elimina por bilis y riñón. Y es un potente inductor de anticonceptivos orales y warfarina. Los efectos adversos de la rifampicina incluyen la coloración en rojo de todos los fluidos corporales, las erupciones cutáneas, ictericia, fiebre, molestias digestivas, alteraciones hepáticas, puede llegar a provocar hepatitis, anemia o trombocitopenia y signos y síntomas similares a una gripe o un cuadro pseudogripal. El etambutol, su mecanismo de acción sigue siendo un bacteriostático que inhibe la síntesis de ARN bacterial, afecta a las micobacterias intra y extracelulares, presenta resistencia pero es más lenta en el tiempo, sigue siendo de mejor opción la administración bioral, el etambutol se concentra en los eritrocitos, llega al líquido cefalorraquídeo y es mejor utilizado en las meningitis, se elimina por riñón prácticamente sin metabolizar. Los principales efectos adversos del etambutol son pocos, irreversibles, están más relacionados al tiempo de tratamiento, pero el etambutol produce neuritis óptica retrovulvar. Por lo tanto, tengo que vigilar la función visual del paciente, ¿sí? Provoca neuritis óptica retrovulvar. Seguimos la estreptomicina. Es un bacteriostático que inhibe la síntesis proteica, afecta a las micobacterias intracelulares. La mejor forma de administrarlo es intramuscular antes que vía oral. Si se administra junto con otros antituberculosos se evita la resistencia, por eso es un tratamiento combinado. Los principales efectos adversos de la estreptomicina es la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y no se debe administrar durante el embarazo. La estreptomicina es ototóxica y nefrotóxica. Uso clínico. ¿Cuáles son los tratamientos o los regímenes de tratamiento del paciente con tuberculosis? Tenemos el tratamiento estándar, son terapias combinadas que duran más o menos 6 meses, con una fase inicial que es de isoniazida, rifampicina y piracinamida diariamente por 2 meses y luego por 4 meses más se sigue con isoniazida y rifampicina. En total, la fase inicial dura 2 meses, la fase de consolidación dura 4 meses más, en total son 6 meses. Y el tratamiento alternativo es de 9 meses, que es con etambutol, rifampicina y la isoniazida durante 2 meses. A eso se le suma la isoniazida y la rifampicina por 7 meses más, total 9 meses. Un tratamiento alternativo de 12 meses, que es con etambutol, rifampicina y piracinamida por los primeros 2 meses. Y luego pasamos a etambutol y a rifampicina por los 10 meses siguientes. Y otro alternativo de 12 meses, que es con etambutol y piracinamida por los primeros 2 meses, y luego se pasa a etambutol e isoniazida por los 10 meses. Como ven, el tratamiento de la tuberculosis, ya sea el estándar o el alternativo, es largo. En el transcurso
del tratamiento, del plan terapéutico, el paciente puede empezar a sentirse mejor, que como que los signos y síntomas van desapareciendo y está empezando a revertir la enfermedad. Ese es el momento para ajustar aún más las tuercas y hacer más hincapié en continuar el tratamiento. Muchas veces el paciente, ¿qué hace? Lo suspende, lo abandona, lo empieza a tomar cada vez más esporádico y le da la oportunidad al bicho de generar esa resistencia y que el tratamiento se prolongue aún más o se asocien antibióticos aún más fuertes. Entonces es importante explicar al paciente que tiene que terminar el tratamiento. Las acciones de enfermería relacionadas con los antituberculosos, control cuidadoso del paciente, valorar la PPD, hacer una prueba de esputo, hacer una exploración física completa, antecedentes de pacientes alcohólicos, tiene SIDA, hepático renal, prudencia en pacientes renales en embarazo, lactancia de conclusiones. Ojo porque al ser nefrotóxico puede llegar a provocar hiperuricemia sintomática, disminuyen la acción de los anticonceptivos orales y la educación del paciente de vuelta, lo que les venía diciendo, explicar los objetivos del tratamiento, por qué los signos vitales, las pruebas de función vestibular y renal, informarse en la aparición de ictericia, anorexia, orina oscura o cansancio inusual, tomar suplementos de vitamina B6 y en el caso de la isoniazida, evitar el queso, el pescado, la cerveza, el vino, la batata y el chocolate, más que nada por la vía metabólica que tiene la isoniazida que comparte esos elementos comparten varios puntos de la vía metabólica de la isoniazida y puede llegar a provocar metabolitos tóxicos o alterar en el metabolismo de la isoniazida. El paciente los tiene que evitar y que el paciente tome el tratamiento completo. Bien, y dejamos hasta acá la primera parte, que fue toda la parte de antibióticos. Ahora en la segunda mitad vamos a hablar de lo que son los antivirales y antifúngicos como para cerrar todo el tratamiento antibiótico. Así que nos vemos en un ratito.